Saludos amigos y hermanos, por la gracia de Dios nos encontramos nueva vez en su espacio Más cerca estoy. Hoy agradecemos al Señor por la oportunidad que nos da de estar en contacto con ustedes para estudiar un importantísimo tema de la palabra de Dios, un tema escatológico, un tema que dentro del marco de la profecía apunta hacia los eventos finales, la lluvia tardía. Un tema que abordaremos a la luz de las Sagradas Escrituras y esperamos traer luz a cada corazón, a cada mente, por medio del estudio de la Santa Palabra de Dios. Como siempre le agradecemos a todos aquellos que se unen y se están uniendo para compartir con nosotros este espacio en el que tendremos oración intercesora, también tendremos el estudio de la Palabra de Dios y el momento en que compartimos todos los unos con los otros al intercambiar impresiones también sobre el tema que estaremos estudiando. Hoy queremos orar al inicio de nuestro espacio por algunas personas, algunos lugares y familias que nos han solicitado la oración en forma encarecida. Estaremos orando por Harrison y Mia Brown, también por el resto de su familia. Oraremos también por Maribel Almonte y por su hijo Abel Almonte. También estaremos orando por la salud de Peggy Rubio. De igual manera por la salud de Sara Capellán. También nuestra hermana Mercedes Marte pide por su nieta Emily. De igual manera estaremos orando por la salud del pastor Humberto Aguilar en México. También por el pastor José Blanco en Nueva York. Por Manuel Junior Paulino también estaremos orando. De igual manera por Nicolás Casasnova Quivelier y su familia también. Estaremos orando por Nicolás Casasnova Quivelier, por sus hijos y por toda su familia. De igual manera estaremos orando por Kaira Galvá, sus planes, sus proyectos. También oraremos por Junior Alcántara. En esta ocasión también intercederemos por él. También por cada uno de los que están conectados y se están conectando para juntos recibir la bendición del Todopoderoso en las inquietudes, las oraciones, las peticiones que puedan haber en su corazón en esta hora. También pediremos al Todopoderoso. También queremos incluir a Alexandra Vázquez en esta oración de inicio, a su hijo, el hijo de Alexandra Vázquez. Queremos orar también por él. Vamos a unirnos en oración en este momento. Oremos. Padre bendito que estás en los cielos, glorificado sea tu nombre hoy y para siempre. Te damos gracias, Señor, por tu palabra y la oportunidad que tenemos antes de abrir las Escrituras, de interceder en oración los unos por los otros y poder presentarte este listado especial que tú le conoces, Señor, en forma individual, conforme a la necesidad de cada uno, conforme al anhelo, a la petición, la intercesión que está solicitando. Te rogamos, Señor, también por todos aquellos y aquellas que están conectados y se están conectando para juntos estudiar la palabra. Te rogamos que tu bendición se extienda a cada uno de ellos y que aquellos que se han convertido en canales de bendición compartiendo con otros la verdad, que también, Señor, tú hagas llegar una grande recompensa a su vida, porque tú has dicho que cuando colocamos primero el reino de Dios y su justicia, todas las demás cosas que anhelamos vendrán por añadidura. Por eso nos depositamos en tus manos en esta hora y nueva vez presentamos ese listado que hemos leído. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios te siga bendiciendo, mi amigo y hermano, que te has conectado en esta hora haciendo un esfuerzo, sacando este espacio para sentir y percibir lo que el Señor nos dice. Más cerca estoy de ti, hijo mío, dice el Señor. Y esto es efectivo cuando estudiamos la palabra, cuando clamamos, cuando oramos y cuando también somos canales para que otros sean alumbrados por la verdad. Vamos a estudiar este importantísimo tema sobre la lluvia tardía en la palabra, grandes aspectos que tienen que ver, que están interconectados dentro de los eventos finales de la profecía bíblica. Veremos en la palabra de Dios al abordar este importantísimo tema de la lluvia tardía. Así que de inmediato te invito a abrir tu Biblia en la carta universal del apóstol Santiago. Santiago en el capítulo 5, justamente
la carta universal que escribe el apóstol Santiago. Tiene 5 capítulos. Y este Santiago, hermano de Jesús, pues presenta lo siguiente en el capítulo 5 de esta carta. Santiago 5 en el versículo 7 dice: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Muchas veces se utiliza esa expresión, en la paciencia, hasta que Apocalipsis también habla de la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Así que también el Señor Jesús utilizó la expresión en Lucas 21:19, donde Jesús dice: en vuestra paciencia o con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Sumamente importante entonces la paciencia para los hijos e hijas de Dios. Y aquí introduce esta temática de la lluvia tardía, justamente hablando acerca de la paciencia. Por tanto, hermanos, Santiago 5:7, tened paciencia hasta la venida del Señor Jesús. Mirad cómo el labrador, el agricultor, espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que recibe la lluvia temprana y la lluvia tardía. En esta expresión está hablando no de una manera casual, lo está contextualizando en el aspecto escatológico, en los eventos finales. ¿Cómo lo sabemos? Porque en el versículo 8, verso siguiente, dice Santiago: tened también vosotros paciencia, otra vez, y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Así que está conectando esta temática de la lluvia tardía, en conexión con la lluvia temprana, con la venida de nuestro Señor Jesucristo. Sumamente importante. En Génesis 1, versículo 2, ya se ha conectado al Espíritu Santo, se le ha conectado con el agua. Cuando dice Génesis 1:2 que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Luego el Señor Jesús, en Juan capítulo 7, vamos por un momento al Evangelio de Juan, capítulo 7, versículo 37. En medio del último y gran día de la fiesta, el Señor Jesús se puso en pie y pronunció estas memorables palabras con relación al Espíritu Santo. Juan 7, versículo 37, dice: el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y entonces el evangelista dice en el versículo 39, y esto dijo, se está interpretando, esto dijo, refiriéndose al Espíritu Santo. Note cuáles son los ríos de agua viva, refiriéndose al Espíritu Santo que habrían de recibir los que creyeran en él, porque aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús aún no había sido glorificado, evento que era necesario antes de la recensión del Espíritu Santo con poder, sumamente importante. Y al final de la Biblia también se conecta el Espíritu Santo con el agua, cuando dice en Apocalipsis 22:17, el Espíritu y la esposa dicen ven. Note, el Espíritu Santo junto a la iglesia, al final de la historia, a Cristo le dicen ven. Dice, y el que tiene sed, venga y tome gratuitamente del agua de la vida. Aquí también está haciendo una conexión entre el Espíritu Santo y el agua. Y claro, de más está decir que cuando el creyente nace de nuevo, Jesús dijo en Juan 3:3-5, que nace de agua y de espíritu. Una conexión renovadora entre el agua y el Espíritu Santo. Una conexión también por el aspecto purificador, tanto del agua como también del Espíritu Santo. Algo interesante que ocurría para aquel entonces en el cercano oriente es que siempre el agricultor, el labrador, como dice Santiago 5:7, esperaba con paciencia el descenso de la lluvia temprana y la lluvia tardía. La lluvia temprana, para entender la figura, la ilustración, el simbolismo con el que se presenta la obra del Espíritu Santo, al inicio de la siembra, cuando se sembraba el grano para que el mismo germinara, brotara la plantita de ese grano que germinaba, entonces se hacía necesaria la primera lluvia. Esta lluvia, al descender sobre la semilla plantada,
sobre el grano que estaba allí contenido en tierra, pues hacía que se desarrollaran todas las características de la nueva planta. Era necesaria la lluvia temprana, de lo contrario no nacía la planta, no habría vida. Pero había una lluvia tardía, esa terminología muy conocida en el cercano oriente, porque esa debía descender ya cuando el grano había salido en cuanto al fruto, ya la planta había frutificado, y entonces para que madurara el grano, mayormente del trigo, para que madurara y estuviera listo para la cosecha, debía caer esa última lluvia, conocida como la lluvia tardía. En ese aspecto es que la Biblia anticipa que habría un derramamiento, una efusión especial del Espíritu Santo, una lluvia temprana al inicio de la era cristiana, en lo cual ocurrió en la iglesia apostólica, en el Pentecostés. Esa fue la lluvia temprana. Y luego entonces anticipa que habrá una lluvia tardía antes de que Cristo venga, como vamos a ver en los diferentes términos que conectan la venida de Cristo con la lluvia tardía, que ocurre previo a la aparición de Cristo, porque así como al principio de la era cristiana, cuando el evangelio estaba siendo sembrado por primera vez en los corazones de tantos pueblos, de tantas gente, para que fructificara, para que germinara la planta del evangelio en la iglesia cristiana, descendió esa efusión poderosa, la lluvia temprana en el Pentecostés, ese descenso sin paralelos en la historia que tuvo el Espíritu Santo en esa generación y sobre esos creyentes. Pero se anticipa que antes de que Cristo venga, para concluir la obra, para que madure el grano, antes de la cosecha que viene a ser Cristo, como vamos a ver, descenderá una efusión mayor incluso que la que ocurrió en los días apostólicos. Así que lo que nos espera en el futuro en cuanto a la obra y el descenso del Espíritu Santo, en una efusión especial, grande, sin igual en la historia, será algo extraordinario. Y tú y yo, amigo y hermano, podremos ser protagonistas de esos eventos. Mira lo que dice en Oseas capítulo 6, versículo 3. Libro del profeta Oseas se encuentra entre los profetas menores, luego del libro de Daniel, que podemos encontrarlo más fácil. Ahí encontraremos entonces al libro del profeta Oseas. Y en el capítulo 6 del libro del profeta Oseas, capítulo 6, versículo 3, dice lo siguiente. Dice: y conoceremos y también proseguiremos en conocer a Jehová. O sea, el conocimiento que tendremos de Dios, que tendremos del Altísimo de Jehová, será progresivo. Como el alba, dice, así como el alba está dispuesta, de la misma forma, dice, así su salida, la salida del sol, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Note lo interesante, como la lluvia temprana y tardía. Es una terminología recurrente en la Biblia que los profetas utilizaban para hablar acerca de la obra maravillosa, extraordinaria que haría el Espíritu Santo. Por eso cuando leímos hace un momento en Juan capítulo 7, versículo 39, donde dice que todavía el Espíritu Santo no había venido porque Cristo no había sido glorificado, no se refiere a que el Espíritu Santo no había tenido presencia y obra aquí en este mundo a lo largo de la historia, sino que no había venido en la efusión y en el poder que vendría en Pentecostés. Pero el Espíritu Santo estuvo presente desde el principio, como lo vemos en Génesis 1, 2, y como lo vemos también a lo largo de la Escritura, en Génesis capítulo 6, versículo 3, donde el Espíritu Santo era que trataba de sensibilizar el corazón de los antediluvianos, y el Señor tuvo que decirle: mi Espíritu Santo, mi Espíritu no va a estar contendiendo para siempre con el hombre. Y a lo largo de la historia, la obra que realizó el Espíritu Santo en la vida de los profetas, en la vida de los reyes, cuando dice que no había venido, es en la efusión, en el poder que vendría en ese momento, en cumplimiento de la lluvia temprana que anticiparon los profetas. Y así como dice aquí en Oseas, también encontramos en el libro del profeta Joel, que lo encontramos más adelante de Oseas, encontramos como Joel, luego de Oseas, en el capítulo 2, Joel capítulo 2, nota lo que dice especialmente en el versículo 23. Joel 2:23 dice: vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios,
porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Y está hablando no en el contexto físico de la lluvia que cae dentro de las condiciones atmosféricas como parte del clima, no, está hablando de un contexto profético. Tanto es así que mire con qué lo conecta el mismo capítulo 2. Mira lo que dice en el versículo 28 de ese mismo capítulo 2. Dice lo siguiente: y después de esto, dice el Señor, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes tendrán visiones. También sobre todos los siervos y sobre todas las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Dios no va a hacer acepción de personas. Sobre todo el que le tema, todos los que le obedezcan, Él hará esta obra grande. Y en el versículo 31 dice que esto ocurrirá antes que venga el día grande de Jehová. Antes que venga el día grande de Jehová ocurrirá esa poderosa manifestación del Espíritu Santo como parte de la lluvia tardía. Y en el versículo 32, mira un detalle que no podemos pasar por alto. Versículo 32 dice: y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová. Y entre el remanente, nota qué interesante esta cita, de los pocos pasajes de la Biblia que hacen alusión al remanente de Dios en el tiempo del fin, este es uno. Y sobre el remanente, entre el remanente al cual Él habrá llamado. Nota cómo Joel, que escribió antes de Cristo, habla acerca de la obra poderosa que ocurriría antes que venga el día grande de Jehová, y dice que entre el remanente ocurrirá esta obra poderosa de la recensión de esa lluvia tardía. Interesante. Y nota entonces cómo esto nos lleva al libro de Hechos, donde ocurrió esta manifestación extraordinaria. Vamos a Hechos en el capítulo 3, versículo 19. Nuestras Biblias, Hechos, capítulo 3, versículo 19. Sumamente interesante esta cita, porque en el capítulo 2 de Hechos es donde ocurre la lluvia temprana en el Pentecostés que desciende sobre los discípulos. Una lluvia interesante que apareció sobre los que estaban en el aposento altos y los llenó de poder, los dotó de poder. Mira lo que dice aquí, Hechos capítulo 3, versículos 19 y 20. Dice la palabra: así que este fue el llamado que le hicieron los discípulos a las demás personas: arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados y para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Lo que va a traer esa lluvia, tiempos de refrigerio, vengan de la presencia del Señor, y entonces Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado. Nota cómo conecta otra vez la lluvia tardía, ese refrigerio de la presencia del Señor, con la venida de Cristo. Es un evento escatológico definitivamente, y siempre lo sitúa antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Aquí es bien gráfico lo que dice aquí este apóstol, por el hecho de que ya la lluvia temprana había caído, ya el Pentecostés habría tenido lugar, como lo vemos en el capítulo 2 de Hechos. Así que lo que está ocurriendo aquí en el capítulo 3 es posterior, y él está hablando acerca de ese refrigerio que vendrá, de esa lluvia tardía que entonces se manifestará con poder sobre los siervos y siervas de Jehová. Y entonces dice que eso será necesario, es una condición sine qua non para que el Padre envíe a Jesucristo que nos fue anunciado. Así que parte de la preparación del pueblo de Dios, la más especial de todas, es que descienda la lluvia tardía, ese refrigerio de la presencia del Señor. Sumamente importante que esto ocurra dentro del pueblo de Dios para esa manifestación extraordinaria que ha de ocurrir. Ya hemos visto cómo en el Oriente Cercano esto es parte de lo que el labrador esperaba para ver, en primer lugar, la lluvia temprana, para ver que fructificara, que germinara primeramente el grano y la planta naciera, y segundo, al final de la cosecha, como ocurrirá al final de la era cristiana, para madurar entonces el grano que esté listo para la cosecha. Sumamente importante. Ahora nota cómo
la manifestación que hubo en Pentecostés fue localizada de manera específica, en un contexto temporal. Pero ya los discípulos también en los días de Cristo tuvieron una preparación para recibir esa efusión del Pentecostés. No fue la primera vez que ellos recibieron el Espíritu Santo cuando vino en Pentecostés. Para ellos que vivieron en la época primitiva, también hubo una lluvia temprana y una tardía. Para ellos, en el contexto de la iglesia primitiva, nota, antes del Pentecostés, antes de que Cristo ascendiera al cielo y unos días después descendiera sobre los discípulos este poder, esta lluvia del Espíritu Santo, nota lo que Jesús hizo antes de ascender en gloria, mucho antes, varios días antes, varias semanas antes de que el Señor Jesús derramara entonces lo del Pentecostés. Mira lo que dice Juan en el capítulo 20. Este pasaje no es muy conocido, pero está en la Biblia, acompáñame a buscarlo. Está en Juan capítulo 20, Juan capítulo 20, versículo 21. Juan capítulo 20, versículo 21. Dice la Escritura, dice la palabra. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así yo también os envío. Y habiendo dicho esto, mira lo que dice ahora, que es lo que pocas personas a veces han destacado, han visto. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Nota lo interesante, antes del Pentecostés, los discípulos también tuvieron una lluvia temprana en sus días para poder recibir lo que fue la lluvia grande del Pentecostés. Así que aunque el Pentecostés en el contexto profético equivale a la lluvia temprana con relación a la historia de la iglesia cristiana en general, porque al final, antes de que Cristo venga, descenderá la lluvia tardía, pero en los días apostólicos también ellos tuvieron una lluvia temprana y otra tardía. La temprana para ellos, la que los preparó para poder recibir el Pentecostés, fue esa lluvia que Cristo le sopló sobre ellos, esa efusión del Espíritu Santo, cuando nos dice aquí claramente en Juan capítulo 20, versículo 22, recibid el Espíritu, habiendo soplado sobre ellos. Eso los capacitó, eso dio un vuelco general a la condición espiritual de los apóstoles. Recuerda que ellos habían estado durante todo el ministerio de Cristo luchando, rivalizando, cuál de ellos sería el mayor en el reino, peleándose unos con los otros, tenían defectos de carácter. Y en esa condición, donde todavía no tenían el carácter adecuado, no podían recibir el poder, porque iban a ser un peligro público. Recuerda lo que Juan y su hermano Santiago le propusieron al Señor Jesús cuando en una ciudad de los samaritanos no recibieron a Cristo. Juan y Santiago le propusieron: Señor, pero mira una idea, ¿qué tal si hacemos que descienda fuego sobre ellos, como hizo Elías cuando quemó a aquellos guardias que fueron enviados por el rey? ¿Por qué no hacemos lo mismo para que aprendan la lección? Y Jesús le dijo: no, ustedes no saben de qué espíritu son. Ustedes no saben qué espíritu es que lo está dominando. O sea, el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, no obra de esa manera, airándose para producir una destrucción en un determinado momento. No, a no ser que sea parte de los juicios de Dios de manera localizada, como lo vemos en la Biblia, de manera específica. Pero no porque habían rechazado en un determinado momento la predicación del Evangelio. Jesús le dice: no, el Hijo del Hombre no vino a perder las almas, sino a salvar las almas, que sean salvas por Él. Así que mira lo interesante de por qué ellos no podían tener ese poder mientras no tuvieran el carácter. El mismo Pedro, cuando fueron a apresar al Señor Jesús, Pedro sacó la espada y le lanzó a la cabeza a uno de los soldados para defender a su maestro. Pero vemos que solo pudo llevarle una oreja y Cristo tuvo que restaurar la nueva en su lugar. Pero si Pedro hubiera tenido el poder que tuvo después del Pentecostés, después de esa lluvia del Espíritu Santo, no hubiera usado la espada. Solo dice una palabra y deja ceniza allí en la turba que vino a apresar al Señor Jesús. Porque el poder que tuvo después de Pentecostés, encontramos que dice la Biblia que solo la sombra de él tocaba a los enfermos y sanaba. Dice aún más que algunos fueron a hablarle mentira frente a él y cayeron muertos, como Ananías y Zafira. Así que el poder que tenían Pedro, Juan y los demás apóstoles luego de esa lluvia del Espíritu Santo era un poder extraordinario, fuera de lo común.
y el temor caía sobre todo el pueblo de lo que estaba ocurriendo allí, producto del Espíritu Santo. Pero los discípulos, antes de ser dotados de ese especial efusión que Jesús hizo cuando sopló, dice y le dijo, reciban el Espíritu, en ese momento fueron capacitados, quedaron orando allí en el aposento alto. Y por eso dice en Hechos capítulo 2, versículo 1, que los discípulos, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos, unánimes, de un mismo espíritu, un mismo corazón. No había rivalidad. Se estaba cumpliendo lo que el salmista anticipó en el Salmo 133, cuando dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos, en armonía. Así estaban. Y dice, es como el buen óleo que desciende sobre la barba de Aarón y llega hasta el borde de su vestidura. Está hablando acerca de cuando el sumo sacerdote Aarón era ungido con aceite y el aceite descendía hasta el borde de sus vestiduras. Pero en el cielo Cristo estaba siendo ungido, inaugurando el santuario celestial, él como sumo sacerdote de los bienes venideros, como hemos visto según el orden de Melquisedec. Pero ahora no estaba recibiendo una unción con aceite, porque el aceite se usa en la tierra, donde se usan símbolos. En el cielo se unge con la realidad, que es el Espíritu Santo. Y fue tanto y tanto el Espíritu que se derramó sobre Cristo, que no se contuvo en el cielo y descendió como la lluvia sobre los discípulos en el aposento alto. Alabado sea el nombre del Señor. Qué obra poderosa la que ocurrió con esa lluvia, con ese descenso. Pero mira que hubo una preparación. Eso nos dice que también debe haber una preparación de cara a recibir lo que será la manifestación más grande, la más grande que se haya conocido sobre la iglesia, sobre el pueblo de Dios en el tiempo del fin. Sumamente importante. Nota que hay una lluvia temprana, que es la que capacita para la lluvia tardía, en cada tiempo, en cada época. Nosotros, al ser bautizados, hemos recibido el Espíritu Santo, que es el que nos capacita para obedecer al Señor. Y la misma obediencia, la misma práctica de estar en conexión con Dios, nos habilita para conservar esa lluvia temprana. Y nota por qué Jesús dijo en Juan 14, aquí en el Evangelio de Juan, capítulo 14, a veces las personas leen este pasaje y pueden leerlo a veces de una manera rápida y no percatarse de lo que Jesús está diciendo de manera completa. Mira lo que dice Juan 14, versículo 15. Mira lo que dice Juan 14, 15. Jesús dice, si ustedes me aman, guarden mis mandamientos. Si lo guardan, yo rogaré al Padre y les dará otro consolador. Sigue nota, si ustedes me aman, dice Cristo, guarden mis mandamientos. Si los guardan, yo rogaré al Padre para que le envíe al Espíritu Santo. Está diciendo, al Espíritu de verdad. O sea, la obediencia es una condición para la recepción de ese poder. La temprana se nos da para capacitarnos, para orientarnos, para darnos discernimiento, para que podamos obedecer, pero está a nuestra disposición. Está de nuestra parte decidir con ese poder si obedecemos o no. Si obedecemos, entonces dice la Biblia en Hechos capítulo 5, versículo 32, Hechos 5, 32, que el Espíritu Santo Dios se lo da entonces a los que le obedecen, refiriéndose a esa efusión, a ese poder extraordinario. La lluvia temprana es esencial para poder recibir la lluvia tardía. No hay límites para los que recibirán la lluvia temprana en aquellos que deciden servir a Dios, que se entregan a Él, que nacen de agua y de espíritu. Pero para aquellos que se alejan, para aquellos que aún conociendo la verdad persisten en el error, persisten en desobedecer, no existe tal cosa como un espíritu que descenderá con poder sobre ellos en la manifestación grande, gloriosa de la lluvia tardía, que el Espíritu Santo tendrá lugar antes de que Cristo venga. Recuerda que todo eso ocurre de una manera especial en aquellos que verán el resultado de esa obra poderosa. Recuerda que el último mensaje de misericordia se dará bajo ese poder de la lluvia tardía, con la realización de grandes obras mayores que la que hicieron los apóstoles, mayor que la que hizo Pedro, que la que hizo Juan, que la que hizo Santiago. Y la gente quedaba sorprendida, el temor recaía sobre ellos. Y ahora lo mismo hará el Señor en esta parte final de la historia para la maduración del grano. La Biblia presenta esto de una manera interesante. Ven conmigo al libro del Apocalipsis, capítulo 14.
mira cómo entre líneas, no de manera explícita, pero sí de manera implícita, el Señor deja entrever esa lluvia que tendrá lugar antes de que Cristo venga, en el contexto de Apocalipsis capítulo 14. Luego que se predique este mensaje del tercer ángel, cuando se predique entonces lo que conocemos como el fuerte pregón, el último llamado, y será bajo la unción especial de esa lluvia tardía, de ese refrigerio de la presencia del Señor, antes que Él envíe a Jesucristo, como dice Hechos capítulo 3, versículos 19 y 20. Mira lo que dice en Apocalipsis 14, versículo 14. Apocalipsis 14, 14, dice lo siguiente: miré, y he aquí una nube blanca, y en la nube venía uno semejante al Hijo del Hombre, las nubes del cielo, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Está presentando a Cristo con una hoz aguda, viene necesariamente a cosechar. La hoz era utilizada, esa cuchilla en forma ovalada, era utilizada para la cosecha, especialmente para cortar el trigo. Y mira lo que dice la palabra. Recuerda que el trigo en la palabra representa al pueblo de Dios, a los fieles, aquellos que están separados entonces ya para ese tiempo de la cizaña que ya habrá sido quitada por el Señor. Y dice: del templo salió otro ángel, clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube, diciendo: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, porque la mies ya está madura. ¿Y qué hemos visto que era lo que maduraba el grano de trigo? La lluvia. Así que mira cómo en esta descripción, de manera implícita, de manera indirecta, entre líneas, está contenida la lluvia tardía. Si el grano está maduro, listo para la cosecha, es porque ha descendido esa lluvia que presenta aquí la palabra. Pero no solo el pueblo de Dios estará como grano de trigo maduro para la cosecha cuando Cristo venga, luego de que descienda con poder el Espíritu Santo en la lluvia tardía, sino que también dice la palabra: salió otro ángel, versículo 17, del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda, la cosecha sigue, y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego. Ese detalle es interesante, porque el fuego será utilizado especialmente con los perdidos. Así que aquí cambia de tono y dice: y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda y vendimia. La vendimia ahora es con las uvas, es la cosecha. ¿Ves? Y vendimia los racimos de la tierra, porque las uvas están maduras. Así que la lluvia tardía, la efusión del Espíritu Santo, que vendrá con poder sobre el pueblo de Dios, aquellos fieles que estén preparados para ello, no solo va a madurar el grano de trigo a los salvos que el Señor llevará con él, sino que también madurará las uvas a los perdidos, que mira lo que va a ocurrir. O sea, el mismo poder del Espíritu Santo que preparará y afirmará el corazón de los hijos de Dios al ser sellado con esa lluvia tardía, ese poder con el que se proclamará el mensaje pondrá el sello de condenación sobre el que lo rechace, porque nunca antes se habrá predicado el evangelio con tal poder y con tanta manifestación extraordinaria, con tantos milagros como los que se van a operar en esa parte final de la historia, de forma tal que el que rechace el evangelio en esa parte final no tendrá ninguna excusa, automáticamente quedará condenado. Y por eso también las uvas estarán maduras. Ahí le dice: entra tu hoz y vendimia. Y el versículo 19 dice: y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas, nota dónde echa las uvas, en el gran lagar de la ira de Dios. Así que las uvas definitivamente representan a los perdidos. Así como el trigo representa a los salvos, las uvas representan a los perdidos, serán echados en el gran lagar. El lagar era el lugar destinado a echar todas las uvas que eran cosechadas, y en ese lagar, en una gran cuba, allí una persona que era preparado e higienizado para ello entraba descalzo a pisar las uvas, y mientras las pisabas el jugo de la uva salía por un lugar especial. Hay lugares modelos todavía, especialmente en España, donde se extrae. Hay una industria que ha decidido extraer el vino, aunque ya existen mecanismos industrializados, pero ha decidido permanecer con ese método tradicional que se usaba en la antigüedad, y así se pisaban las uvas.
Este lagar donde las uvas eran pisadas y se extraía el jugo de ella, el vino, recuerda que Jesús comparó el jugo de la vid, el vino, lo comparó a la sangre. Y ya no será derramada la sangre de Cristo en ese momento, sino la de los perdidos, la de aquellos que rechazaron el sacrificio de Cristo. Cristo fue sacrificado como sustituto nuestro, pero el que rechaza a Cristo está diciendo: yo no necesito un sustituto, yo puedo morir yo mismo. Por eso ellos serán echados en el gran lagar de la ira de Dios, y entonces allí dice: y serán pisados fuera de la ciudad. Otro elemento que denota que son los perdidos, porque ellos son los que van a estar fuera de la ciudad, fuera de Jerusalén, donde finalmente será derramado el fuego que provocará ese gran lago, donde morirán los perdidos y tendrán la parte final de su existencia. Así que la lluvia tardía, de manera interesante, revela muchas cosas. La lluvia tardía madura el grano del trigo, prepara al pueblo de Dios para la recepción de Cristo, para que Cristo pueda llevarlos con él, cosechar el trigo y llevarlo a su granero celestial. Pero también dará la última oportunidad, madurará las uvas, en el sentido de que aquellos que le rechacen ya serán finalmente condenados y podrá el Señor pasar su hoz sobre ellos. Un aspecto interesante que tendrá lugar cuando, bajo la efusión del Espíritu Santo, de esa lluvia tardía, salgamos a proclamar el mensaje, es el siguiente: mientras en ese instante son pasados por alto aquellos que conocieron la verdad dentro del pueblo, pero no se prepararon, fueron indolentes, fueron descuidados en su vida espiritual, serán pasados por alto, y solo los que van siendo sellados son asegurados por el Señor. Ellos salen a predicar el mensaje, los que reciben esa lluvia tardía, salen a proclamar lo que se conoce como el fuerte pregón, y un número indeterminado de hijos e hijas de Dios que estarán en otros cuerpos religiosos vendrán a formar parte del pueblo de Dios en esa parte final, que no habían tenido la oportunidad hasta el momento. Esos podrán ingresar, esas ovejas que el Señor tiene en otro redil. En ese tiempo, estrellas que Dios tiene en otros lugares brillarán y formarán parte del pueblo de Dios. Dice la inspiración que así como las estrellas no se ven durante el día, aunque están allí en el firmamento, pero no se ven durante el día, sino cuando llega la noche y la oscuridad, allí se destacan. Cuando venga la oscuridad espiritual, en ese momento final de la historia, esas estrellas que están allí se darán a conocer y ocuparán un lugar especial dentro del pueblo de Dios y recibirán esa efusión también, ese poder de la lluvia tardía del Espíritu Santo, para completar esa obra que hará el Señor en una forma interesante con aquellos que han decidido mantenerse fieles, aprovechar cada oportunidad. Y así como la lluvia temprana le ha dotado del Espíritu Santo para mostrarle qué es lo correcto, para indicarle que deben obedecer, asimismo descienda con poder para hacerles realizar una obra que hoy por hoy todavía no han logrado realizar. Mi amigo y mi hermano, la razón por la que el poder no ha descendido en la lluvia tardía es porque todavía no tenemos el carácter. Igual que lo que ocurrió con los apóstoles en la época temprana de la iglesia. Hasta que no ocurrió algo especial entre ellos, no pudo descender. Pero claro, el que tomó la iniciativa fue Cristo, que le dijo: recibid el Espíritu, y sopló sobre ellos. Dios se encargará de hacer eso en su pueblo, pero está esperando que la mayor cantidad posible haya decidido colocar su corazón como una vasija para que el Señor le llene con ese refrigerio, le llene con esa lluvia tardía y puedan salir a proclamar el último mensaje, porque luego de ello no habrá oportunidad para aquellos que ya habían conocido la verdad, sino que se abrirá entonces la gracia en forma extraordinaria para aquellos que hasta el momento no habían tenido la oportunidad. Si Dios nos diera el poder ahora de la lluvia tardía, con el carácter que poseemos la mayoría, fuéramos un peligro público. Imagínate cuando nos airamos con un hermano, cuando escuchamos que alguien dijo algo de nosotros que no es cierto, cuando escuchamos que alguien ha levantado un chisme, una calumnia contra nosotros, cuando vamos por las calles y de repente alguien comete una temeridad en su automóvil frente a nosotros. Muchas veces no le desaparecemos y le aparecemos posiblemente en Alaska descalzo porque no tenemos el poder para hacerlo. Muchas veces no hacemos un desastre porque no tenemos el poder en las manos. Dios no nos ha dado el poder porque todavía no tenemos el carácter. Trabajemos con la ayuda del Espíritu Santo en el carácter.
Y cuando tengamos el carácter, el Espíritu vendrá con poder. La lluvia tardía descenderá sobre el pueblo de Dios. Ya no seremos un peligro para otras personas. Todo lo contrario, seremos una bendición para todos aquellos que entren en contacto aún con nuestra sombra, como ocurrió con Pedro, con Juan, aún tocando nuestra ropa. La obra de sanidad, los milagros, las manifestaciones extraordinarias que tendrán lugar. Ya no seremos un peligro público. Ya el orgullo, la vanagloria no nos llevará a convocar una rueda de prensa y a decir vengan para que cubran este milagro que voy a hacer. No, porque el orgullo, la vanagloria, la vanidad habrá sido desterrada del corazón y habremos entronizado a Cristo y solo Cristo gobernará nuestras vidas. Ese Espíritu Santo con poder que vendrá en la lluvia tardía está esperando que tú te prepares, está esperando que también tú clames por Él. En Lucas capítulo 11 Jesús dijo por qué debemos insistir pidiendo el Espíritu Santo en cada oración. Mira lo que dice Lucas capítulo 11, desde el versículo 11, hablando el Señor Jesús. Mira de qué manera extraordinaria dice Él que debemos nosotros clamar específicamente por el Espíritu Santo. Y mira el ejemplo que pone Lucas 11:11. La cita es tan peculiar que no se presta para que olvides el lugar donde está. Lucas 11:11 dice el Señor Jesús: ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? Mira el contraste, ¿verdad? Si le pide pan, algo blando y que sirve para la alimentación, por una piedra, algo duro y que no sirve para la alimentación. ¿Qué padre se atreve a hacer eso? O si le pide pescado, un animal limpio, le dará en su lugar una serpiente, un animal inmundo y peligroso. O si le pide un huevo, un alimento, le dará un escorpión, algo que quita la vida. Pues si vosotros, dice Jesús, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará qué? Dará el Espíritu Santo a los que le pidan. Jesús está diciendo que aunque seamos malos aquí en este mundo, se espera que con nuestros hijos hagamos lo mejor. Que cuando nos piden algo intentemos darle lo mejor. Y Él dice, si ustedes siendo malos hacen eso con su limitación allá en la tierra, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes? A los que lo pidan. Es necesario que pidamos el Espíritu Santo todos los días, en nuestras oraciones intercesoras, en nuestras oraciones personales, en nuestras oraciones privadas, decir, Señor, no me deje fuera de esa efusión del Espíritu Santo, confirma en mí la lluvia temprana, capacítame para recibir, sopla en mí, oh Señor, sopla ese Espíritu. Recuerda lo que ocurrió con Ezequiel en esa visión del valle de los huesos secos, cuando el Señor le dijo, profetiza sobre ellos, van a vivir, pero ¿cómo? Le dijo, sopla. Y el Espíritu Santo del Señor dice que comenzó a soplar, y a medida que el Espíritu soplaba, comenzaron a cobrar vida aquellos que estaban como huesos secos, aquellos que estaban inertes. Si tu vida espiritual se encuentra en ese estado, de forma inerte, como hueso seco, Dios puede darle vida. El Espíritu Santo puede comenzar a soplar. En este momento el Señor le da la orden y puede comenzar a soplar sobre tu vida. Jesús dice otra vez en Juan 14:15, si me aman, guarden mis mandamientos y yo rogaré al Padre y le va a enviar, eso es indefectible, el Espíritu Santo, el Consolador, para que esté con vosotros para siempre. Y cuando venga esa efusión grande, la lluvia tardía, podremos ser protagonistas de todos los eventos finales. Seremos sellados para siempre, de manera que seremos inconmovibles, intelectual y espiritualmente. No habrá nada que nos aparte de la verdad y nada podrá ser el enemigo sobre nuestra vida. Aquellos que sean sellados con esa lluvia del Espíritu Santo, con la lluvia tardía, ya no volverán atrás. Ya el enemigo no podrá tampoco quitarles la vida. Ya en ese momento harán una obra extraordinaria que glorificará el nombre del Señor. Podrán pasar sin temor durante el gran tiempo de angustia, lo que haya recibido esa lluvia tardía. Podrán estar sin intercesor ante la vista de un Dios santo durante ese periodo del derramamiento de las plagas. Sobre ellos no caerán ninguno de esos juicios. Podrán caer 1000 y 10.000 a su lado, pero a ellos no llegará, porque tendrán el poder que le ha dotado la lluvia tardía, el refrigerio de la presencia del Señor, antes que el Padre envíe a Jesucristo, que fue anunciado, como dice Hechos capítulo 3, versículos 19 y 20. Que Dios pueda bendecirte grandemente, mi amigo y hermano.
y te permita participar de ese glorioso evento, te motive en este momento, crea en ti ese deseo, ese anhelo de clamar cada día por el Espíritu Santo, pedir que el Señor sople sobre ti de su gracia, de su Espíritu, para que puedas cobrar vida espiritual, tener poder y poder ser partícipe de esa lluvia tardía, donde haremos cosas extraordinarias, pero claro, todas para gloria de aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. Que Dios te bendiga, mi amigo y hermano. Y antes de finalizar, queremos recordarte que mañana estaremos a la misma hora, al mediodía, en este espacio Más Cerca Estoy, proclamando un mensaje de la palabra, estudiando otro tema interesante. Antes de despedirnos, queremos orar por las siguientes personas, además de todos los que se han conectado y han estado intercambiando impresiones allí sobre el mensaje de la palabra. Queremos orar por Melania Pérez en esta última oración, también por Belkis Ramos y su hijo, también por Aracelis Guzmán, especialmente por su salud. Oraremos también por Mercedes Hierro y su hermana, por Diógenes Alberto, por los planes y proyectos que esté elaborando, también por Yaneli García, por su vida espiritual. También está clamando para que el Señor le pueda liberar el día de sábado, tener el sábado libre en el trabajo y poder servir a Dios como Él se merece en su día santo. También por Esther Cordero y su familia estaremos orando. De igual manera por Cristiana Díaz e hija. También oraremos por Aneuris Castillo, que está desaparecido. El Señor sabe dónde está, en qué condición. Queremos clamar nueva vez para que su misericordia se extienda y pueda ocurrir lo único que puede ocurrir, un milagro del Señor de acuerdo a su voluntad. También estaremos orando por Junior Alcántara. Junior Alcántara quiere su bautismo. A propósito, queremos informar que el bautismo será el día 20. Lo estábamos planificando para el día 13, pero una disposición del Estado Dominicano a través del ministro de la Presidencia anunció antes de anoche que no podrán ser realizados bautismos dentro de las prácticas religiosas hasta el día 17 de este mes de junio. Así que el primer sábado después del 17 es el 20 y ese día entonces tendremos ese gran encuentro con algunas sorpresas que tenemos para todos aquellos que van a participar de ese gran bautismo. Así que oramos también por la decisión de Karina, su decisión bautismal, por Marisol Jiménez, también su decisión, Amanda Robles, también por la decisión de Marta Félix, de Gabriel Zarzuela y su novia. Ambos serán también bautizados juntos, entrarán a la pila bautismal ese día. También por Roxy Trinidad, por Hortensia Quintana, y el Señor seguirá añadiendo no solo al listado, sino también a su iglesia cada día, como dice la Biblia, los que han de ser salvos. Así que vamos a orar por todos ellos y también por ustedes, mis amigos y hermanos, que nuestra próxima cita será mañana al mediodía. Oremos al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, bendito y alabado sea tu nombre por siempre. Gracias por el mensaje de tu palabra. Gracias, Señor, por cada uno de tus hijos e hijas que se han conectado para recibir la provisión divina, para sentir que en cada palabra tu Santo Espíritu ya está soplando sobre ellos, capacitándolos con esa lluvia temprana para poder recibir la lluvia tardía, la efusión poderosa del Espíritu Santo. Gracias, Señor, por habernos mostrado que tú tienes una lluvia temprana y una tardía, y que la temprana que se dio en el inicio de la predicación del Evangelio será superada por la lluvia tardía, con la cual proclamaremos el último mensaje de misericordia al mundo, dando oportunidad a todo el que no había tenido hasta el momento. En esta hora, Señor, te presento cada vida, cada familia, cada persona, cada hijo, cada padre, cada madre, cada situación que hemos descrito en el listado de oración en esta hora. Recíbelo, Señor, de acuerdo a tu misericordia y gracia. También te pido de manera particular por este listado que se ha ido ampliando cada día de aquellos que han de ser bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, cuyos nombres serán inscritos en el libro de la vida del Cordero. Señor, te pido por cada uno de ellos y porque a través de ellos la salvación llegue a toda su casa. Dale salud, libra del mal, reprende al enemigo de su lado y consérvale para tu reino eterno. También te ruego, Señor, por cada amigo y hermano que se ha conectado, cada persona que en este momento con diferente situación, con diferentes clamores internos, está presentándose delante de ti. Te quiero pedir también por Nilcia Laureano, que ha solicitado oración especial, Señor, por su vida,
por su matrimonio, por su hogar. Visítale, asístele, Señor, dale fortaleza y sé tú quien le guíes también en su vida espiritual. Gracias porque mañana nueva vez nos encontraremos para estudiar tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios te siga bendiciendo, amigo y hermano.